Bueno, vamos a resolver lo que es este modelo de examen que nos dice determinar los parámetros geométricos e hidráulicos para los siguientes datos. Ya, tenemos los datos de la pendiente y el coeficiente de rugosidad. Inciso A. La pendiente, J sub S, es 0,75%. El coeficiente de rugosidad, 0,045. Ya. Entonces, como podemos ver acá, este canal es una sección compuesta. Entonces vamos a dividirlo en dos tipos de secciones. ¿Ya? Una trapezoidal y una triangular. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo que es primeramente este tirante. Le vamos a llamar tirante y sub 1 y este tirante de acá y sub 2. Este de acá y sub 3. Esta relación de talud es la misma, ¿no? 1,7. Ahora nos falta calcular la relación de talud de esta otra parte. Ahí, ¿no? Lo que va en la vertical siempre va a ser 1. Me falta calcular lo que está en la parte de abajo, ¿no? Listo. Primeramente vamos a calcular y eso 1. ¿Ya? Y eso 1 sería igual a, aquí sería lo que es 1, no, 4 sería, ¿no? O sea, de y eso 1 sería 4. Y el triángulo pequeño sería 1/9. De aquí de espejo y eso 1, 4/9. En metros, ¿no? Ahora y sub 3, y sub 2. Y sub 2 sobre 3,5, este es igual a 1/7. Y sub 2 me da igual a 0,5 metros. Y sub 3 es igual a y sub 2 menos y sub 1. Si yo hago la resta entre y sub 2, 0,5 menos 4/9, me da 1/18 metros. ¿Ya? Ahora voy a calcular esta relación de talud. Tengo 1, la voy a llamar X. Es igual a la parte horizontal, sería el triángulo mayor. Sería la parte superior, perdón, primeramente, y es el 3. Y aquí, o para evitar hacer ese despeje de X, vamos a ponerlo de esta manera. Hay que llamarle X. X sobre 1. Ahora el triángulo mayor sería en vertical, sería y sub 3 y en horizontal 2. ¿No? Entonces, X, despejo X, Y es igual a 1/18 por 2. ¿No? Ahí. Aquí trato de acomodarlo. A ver. Le voy a poner de esta manera. 1/X. Ahora el triángulo sería y sub 3. Ahora y sub 3
sobre lo que es horizontal sobre 2. De aquí despejando X, ¿no? Me da un resultado de 12 por 18 sobre 1 me quedaría 216 sería entonces X, ¿no? 216. Esa es la relación de talud acá. Pero como estoy haciendo en la, en la sección número uno, esta sección número 2, en la sección número uno estoy alargando. Entonces me faltaría calcular este pedacito acá. ¿Cuánto es? ¿Ya? Entonces calculando sería, le vamos a llamar x1. ¿Ya? De tal forma estamos calculando esto para resolverlo con las fórmulas ya conocidas que nos da el ingeniero Palenque, ¿no? Porque uno lo puede hallar por fórmula de geometría, ¿no? Acá, que es un triángulo y aquí forma un rectángulo y le tienen que quitar este pedacito acá, ¿no? Este triángulo acá. Pero vamos a hacerlo con las fórmulas que ya nos da de hidráulica 2 el ingeniero Palenque, por eso estamos haciendo este desarrollo. Entonces, para hallar x1 sería la relación 1/7 en vertical es 1. Entonces aquí sería y3 sobre x1. Despejo x1 sería y3 es 1 sobre 18 por 7. Sería 7 sobre 18, ¿no? Acá despejo x1, paso a paso. O también puedo escribir de esta manera, ¿no? La expresión no causa nada. X1 y S3, ¿no? Al despejarlo, me va a quedar, como Y3 es 1 sobre 18, me va a quedar 7 sobre 1, bueno, aquí multiplicado, ¿no? Sobre 18, ¿no? 1 sobre 18 sería X1. Sí, ¿no? Directo, metros, ¿no? Entonces, ya tengo X1, directamente aplico las fórmulas ya conocidas. ¿Ya? La fórmula ya conocida sería, hallando los parámetros geométricos, sería área, perímetro y radio hidráulico. Entonces, no, área y perímetro, ¿no? Área y perímetro y ancho del espejo del agua sería, ¿no? Entonces, cálculo para la sección número uno. Entonces, cálculo del área, ¿no? Del área total, ¿no? El área total es igual al área uno más área 2. Área uno sería un canal trapezoidal. La fórmula es M1 más M2 sobre 2 por Y. En este caso sería Y sub 1 al cuadrado más B, que sería 12, que sería 12 más X1, ¿no? Por el tirante Y sub 1 a Y sub 1, nada más. Ya tengo la sección 1. La sección 2, el área 2, sería un triangular. M1 más M2 sobre 2. ¿Por qué tirante? El tirante Y sub 3 al cuadrado. Y nada más. Entonces, reemplazando los valores, M1 sería 9. 9 más 7 sobre 2
por el tirante y sub 1. 4 sobre 9 al cuadrado. Más b. B sería 12 más x sub 1. 7,17 sobre 18. Por y sub 1. Y sub 1 es 4 sobre 9, ¿no? Más, ahora el triángulo de la sección número 2 sería M1, que sería 216, más M2, 7 sobre 2 por X, por Y al cuadrado. Y sería Y sub 3. Y Y sub 3 me salió 1 sobre 18 al cuadrado. Entonces, el área total, haciendo cálculo, 7 más 9 sobre 2 por 4, 9 al cuadrado, más 12 más 7, 18 por 4 sobre 9 más. Ahora comienza el triangular. 216 más 7 sobre 2 por 1 sobre 18 al cuadrado. Y me da un área de 7,43. Con 3 dígitos decimales, así me quedaría. ¿Ya? Ya tengo el área. Ahora el perímetro. Cálculo del perímetro. Ahora, para el cálculo del perímetro sería perímetro total es igual al perímetro. Y como lo estoy dividiendo en dos secciones, sería perímetro 1 más perímetro 2. Es todo el contorno, ¿no? Todo el contorno. Sería el perímetro mojado, ¿no? Que está en contacto con el fluido. En este caso es agua, ¿no? Entonces, sería la raíz de 1, la fórmula que nos va ya ocupando, ¿no? La fórmula que ya sabemos de hidráulica 2, M1 al cuadrado por Y, de caso, me falta sumar acá, ¿no? Más el otro tirante, la raíz de 1 más M2 al cuadrado por Y sub 1. El siguiente, más 1 más M1 al cuadrado más la raíz de 1 más M2 al cuadrado. Del canal número 2, ¿no? Esto multiplicado, en este caso sería por Y sub 3. ¿No? Entonces, a ver, multiplico esto, todos estos valores, ¿no? Sería la raíz de 1 más
M1 sería 9 al cuadrado más 1 más el otro tirante, 7 al cuadrado, multiplicado por y sub 1, 4, 9, más la raíz de 1 más M1, en este caso sería 216 del canal número 2 al cuadrado, ¿no? Vamos a ponerlo bien para que se vea. Al cuadrado, ¿no? Más la raíz de 1 más M2 sería 7 al cuadrado por y sub 3, 1 sobre 18. Y listo, ¿no? Ya tengo el perímetro total. Entonces, calculando eso me da 1 más 9 al cuadrado más 1 más 7 al cuadrado multiplicado por 4 sobre 9 más la raíz de 1 más 216 al cuadrado más la raíz de 1 más 7 al cuadrado por 1 sobre 18. Me da un perímetro total 19,560 metros, ¿no? 19,56 metros. Ahora voy a calcular el radio hidráulico. El radio hidráulico es igual a área mojada sobre perímetro mojado. El área mojada de 7,431 metros al cuadrado sobre 19,560 metros. 7,431 sobre 19,560 metros. Me da un radio hidráulico de 0,3799 metros. Entonces me da esos resultados. Entonces, ya conozco esos valores. Es radio hidráulico. Ahora, como hice los parámetros geométricos hidráulicos, me falta la velocidad, pero para la velocidad necesito conocer el caudal. Bueno, vamos a llegar al caudal entonces. Sin el caudal igual se puede calcular el tirante promedio, ¿no? O la profundidad promedio, tirante hidráulico le llaman. El tirante hidráulico. El tirante hidráulico es igual a H área sobre el ancho B, ¿no? Y ese ancho B sería 4 más 12 más 3,5, ¿no? Es todo el ancho. El área 7,431 metros al cuadrado sobre el ancho espejo del agua, que sería
4 más 12 más 3,5. Eso me da un total de 19,5 metros. Entonces, haciendo la división de 7,431 entre 19,5, me da un tirante hidráulico de 0,38 o profundidad media. Ahí, metros. Bien. Ahora, para calcular el caudal, como es un flujo uniforme y permanente, vamos a calcularlo mediante la ecuación de Manning, que es la rugosidad por el caudal sobre la pendiente elevado a un medio. Esto es igual al área elevado a 5 tercios sobre perímetro elevado a 2 tercios. De aquí despejo del caudal me da área elevado a 5 tercios por la pendiente elevado a un medio por n por el perímetro elevado a 2 tercios. Esos datos ya los conozco, entonces reemplazar. No se olviden aquí, como la pendiente me da en porcentaje, lo tengo que dividir entre 100. Si me dan por 1000, lo divido en 1000, ¿ya? Entonces la pendiente en decimal es 0,075. Ese es el valor que voy a reemplazar en la fórmula. El área es 7,431 5 tercios por la pendiente 0,0075 elevado a un medio por n. ¿Cuánto vale n? 0,045. El perímetro es el perímetro total, 19,560 elevado a 2 tercios. Y con esta fórmula obtengo el perímetro. Bueno, obtengo lo que es el caudal, ¿no? 0,075 elevado a un medio por n, 0,045 por 19,56 elevado a 2 tercios. Me da un caudal de 7,502 metros cúbicos segundo, ¿no? Ahora puedo calcular la velocidad. Para calcular la velocidad, puedo usar la ecuación de la continuidad o la unión de la ecuación de la continuidad con la ecuación de Manning. Entonces, más fácil ocupar la ecuación de la continuidad es caudal igual a área por velocidad. De aquí despejo velocidad, me da el caudal sobre área. El caudal es 7,502 metros cúbicos segundo. Sobre el área, 7,431 metros cuadrados. Entonces la velocidad me da 7,502 sobre 7,431 de 1,0096 metros sobre segundo. Ahí están todos los parámetros humanos. Después poner ya lo que es el número de Reynolds y el número de Frost, ¿no? Ahora nos vamos para determinar los diámetros característicos de los sedimentos. Para determinar los diámetros característicos de los sedimentos, voy a ocupar esta curva granulométrica. ¿Bien?
Para eso no voy a ir un rato a Excel. Mira, vamos a esta curva geronolométrica y primero determinamos los diámetros característicos de los sedimentos. En diámetro, ¿ya? Vamos a anotar lo que es los diámetros que van a ocupar esta tabla. Aquí en P son las separaciones, ¿no? O sea, los porcentajes que va a pasar el peso, ¿no? Que va a pasar en porcentaje. Nos está pidiendo aquí que calculemos de diámetro 10, de 16, de 35, de 50, de 65, de 84 y de 90. ¿No? Ahí está. Ahora vamos a determinar los diámetros. Para 10, entonces trazo, aquí veo que está la separación de 0, de acá a 20, ¿no? 0,20, 40, 80 y 100. Entonces voy a asumir que 10 está en la parte inmedia, ¿no? Trazo una horizontal y una vertical. Parece importante que se lleve una regla, ¿no? A veces el ingeniero no le da una buena foto, ¿no? Para que se pueda este, trazar recta, porque a veces no se ve bien las líneas que él da en el gráfico. ¿Ya? Por eso es importante que se lleve una regla. Mejor dicho, dos. ¿Sí? Ahora, para 10, trazo una horizontal y una vertical y justo acá en esta parte de la curva. Sería aquí 0,1. Esta parte de acá está dividida en 0,1, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 y acá 0,9. No, este está fallando acá, no, aquí está. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 y 1, ¿no? Entonces justo acá cae, ¿no? En la gráfica, que sería en 0, y eso antes, ¿no? De 0,2 sería 0,10 0, no 0,2 sino 0, póngale 18, ¿no? Más antes. El siguiente para 16 me estás pidiendo. Y más abajito, ¿no? Más arribita. Aquí, perdón. Y acá en la gráfica. Entonces 0,1 y 0,2, 0,25, ¿no? Por ahí está. 0,25. Listo. Para 35, va a estar más arriba de la mitad, tras una horizontal y una vertical, justo ahí. Va a caer en 0,1, 0,2, 0,3 y 0,4. ¿Mm? En 0,4. Ahora para 50, pues está bien, la mitad. Y ahí, justo donde cae este valor acá, que sería 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y 0,5, ¿no? Ahora para 65 va a estar acá, por lo menos, ¿no? Un poquito más abajo de la mitad. Y aquí cruza la gráfica, ¿no? Sería 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. El siguiente para 84 está más arriba, ahí, un poco más abajo de la mitad. Y acá corta la gráfica. Sería
Ya aquí es 1 y acá es 2. Entonces hay una gran separación de 1 a 2. Entonces sería 1,2 por ahí, ¿no? 1,2. Ahora para 90 me está pidiendo. En la mitad, ¿no? Un poquito más arriba por ahí. Y ahí corta, ¿no? Justo se puede decir en la mitad, ¿no? 1,5. Bueno, y listo. Entonces, en esta columna, ¿ya? En esta columna, saco lo que es los diámetros, ¿ya? Los diámetros, que viene a ser, vamos a borrar esto, el diámetro promedio, igual a este más 0, a este más este valor, ¿no? Y ambos, lo que es la suma, ¿no? Dividido entre 2, tal como está en la fórmula de arriba, ¿no? Y así para cada uno. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí va a tener valor, ¿no? Hasta ahí. Y así saco para cada uno de los diámetros que calculo. Ahora voy a calcular la resta entre los números o el porcentaje que pasa que me está pidiendo. Me está pidiendo de 10, 16, 35, 50, 65. Entonces, calculo. Acá sería la resta nada más. Igual. La resta entre cuál? Entre el de adelante menos el anterior. Ahí, me da 6. Y para cada uno, ¿no? ¿Ya? Y multiplico todo esto. Multiplico todo esto multiplico, que esto por esto, tal como está en la fórmula, ahí, y sumo, ¿no? Y lo divido entre la suma de todo el peso, ¿no? Esto es igual a la suma de este cálculo anterior, 80, ¿no? Y este resultado va a ser la división entre la suma de esta multiplicación sobre 80. Y me da el diámetro medio, que sería este el diámetro medio. Ese sería el diámetro medio. Esta es la suma, ¿no? De todo esto y esta igual a la suma, ¿no? De esta columna, ¿no? Y aquí la división entre ambos. Y este sería el diámetro medio que vamos a trabajar, ¿no? En milímetros, ¿no? El diámetro medio. Esto se hace para calcular el diámetro medio. Si me pide el diámetro efectivo, se divide entre 100, ¿no?
Y si me pide el diámetro medio, es la sumatoria, ¿no? De todo. Ahora, si me piden lo que es el diámetro medio y veo que la separación de estos intervalos son constantes, o sea, 0,10, 20, 30, 40, 50 hasta 90, entonces el diámetro medio va a ser el de 50, ¿no? Directamente me voy acá y trazo, ¿no? Listo. Ese va a ser mi diámetro medio. Listo. No hay más. ¿No? Entonces así se hace este procedimiento. O si, por eso, si esta separación de cada intervalo es, es constante, o sea, 10, 20, 30, 40, 50, 60, la mitad de 60 sería 30, ¿no? Entonces el diámetro medio sería de 30, ¿no? ¿No? Pero aquí, como pueden ver, no es constante, ¿no? La separación, ¿no? No es constante la separación, ¿no? Ahí está. Esa sería la separación. Ese sería el diámetro medio en milímetros. Y siempre probablemente esta separación 10, 16, 15, eso es lo que cambia es la curva, la normalométrica. Este cálculo lo hacemos para hallar lo que es el transporte de sedimento porque nos pide el diámetro medio, ¿no? Nos pide ese diámetro medio y por eso calculamos esto, ¿no? Entonces aquí nos vamos y vamos a copiar lo que calcula en la tabla. ¿Ya? Ese sería mi diámetro medio, ¿no? De la curva randométrica. Entonces mi diámetro medio sería 0,617 milímetros, ¿no? Como nos pide aquí un inciso, ¿no? El diámetro medio, ¿cuál es? ¿Ya? Y en la curva sería el diámetro medio, vamos a fijarnos en la curva. Si buscamos lo que buscamos en la curva, ¿dónde está 0,60? Acá, aquí sería 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Por acá está, ¿no? Ahí. Trazo una vertical y sería un D61 por ahí, ¿no? Está. Entonces sería esto un D61. Un D62. Un D62. Es igual a 0,3. Y este sería el diámetro medio, ¿no? Esto se halla de la tabla, ¿no? Listo. O del gráfico. Ahora nos pide analizar el inicio de transporte de sedimentos según el criterio de Shell. Para eso vamos a ocupar la fórmula, ¿no?
la fórmula. El inciso C. O el inciso C, ¿no? El criterio de Shell. Sí, sí, sí. Analizar el inicio del transporte de sedimento por el criterio de Shell. Hay otro criterio, ¿no? De, no recuerdo su nombre, pero este criterio de Shell es que se ocupa en la gráfica, no igual el otro, que es Hull-Strong, así es su nombre. Es igual con gráfica, ¿no? Pero primero hay que analizar la fuerza atractiva, ¿no? Para calcular la fuerza atractiva hay que calcular primeramente la tensión, lo que es cortante. Para ello vamos a calcular lo que es esta fórmula acá, ¿no? La fuerza atractiva dimensional, que es, bueno, se puede expresar de esta forma. La fuerza atractiva crítica, lo que es peso del, del sólido, peso específico del agua por el diámetro. En este caso, todo vamos a analizar para el diámetro medio. Esto es igual a, también se puede escribir como el peso específico por el radio hidráulico por la pendiente. Así lo muestra S, la pendiente, ¿ya? Así está en su fórmula del ingeniero. Igual ocupa varios factores, es en vez de J, por el diámetro medio. Esto es igual, el radio hidráulico por la pendiente sobre delta por el diámetro medio. ¿Cómo se calcula delta? Delta va a tener lo siguiente. Delta se calcula como el diámetro del sólido menos el diámetro del agua. Bueno, peso específico del sólido menos peso específico del agua sobre el peso específico del agua. Donde acá nos dan el peso específico del sólido. Aquí le tiene que dar, ¿no? Si no nos da, vamos a trabajar con el dato que realmente trabaja en su diapositiva, ¿ya? El ingeniero, que es 200, si no me equivoco, voy a buscar un ratito. 260, 2650 es. ¿Ya? Bueno, también esto se puede escribir como lo que es densidad del sólido menos densidad del agua sobre densidad del agua. ¿Ya? Es otra forma de escribir para hallar el delta. Entonces sería 2000 del sólido 2650 kilogramos metros cúbicos menos 1000 kilogramos metros cúbicos sobre 1000 kilogramos metros cúbicos.
Eso 1650 menos 1000 sobre 1000. 1,65. Y es adimensional. ¿El diámetro medio lo conozco? Sí. Esto lo tengo, como está en milímetros, lo tengo que dividir entre 1000, ¿no? Eso está en milímetros. En milímetros. Para llevar a metro lo tengo que dividir entre 1000. Y eso me da, reemplazando en la fórmula, de 0,0000617 metros, ¿no? Ya tengo delta, tengo radio hidráulico, igual lo conozco radio hidráulico, que calculé los parámetros geométricos e hidráulicos, ¿no? Entonces calculo la fuerza atractiva adimensional, sería radio hidráulico, salió 0,300, 0,3799 metros, por la pendiente 0,075 sobre delta 1,65 por el diámetro medio en metros 0,000617. ¿Bien? Hago esa multiplicación por 0,0075 dividido entre 1,65 por 0,000617. Me da un valor de 2,80. Es adimensional. Ahora voy a calcular lo que es la velocidad, ¿no? Es igual a la gravedad por el radio hidráulico por la pendiente J elevado a 0,5. La gravedad 9,81 por el radio hidráulico 0,3799 por la pendiente 0,0075 elevado a 0,5. Entonces, 9,81 por 0,3799 por 0,0075 elevado a 0,5. Me da una velocidad de 0,167 metros sobre segundo. Ahora el número de Reynolds. El número de Reynolds es velocidad por, aquí sería el diámetro medio sobre la viscosidad, ¿no? Que vamos a trabajar como 1,007 por 10 a la menos 6. Entonces la velocidad que calculé es 0,167 metros sobre segundo por el diámetro medio 0,0000617 sobre la viscosidad, que es 1 por 10 1,007 por 10 a la menos 6. A ver, ¿cuánto es eso? 0,167 por 0,000617 dividido entre 1,007 por 10 a la menos 6.
me da 102. Como 32. Bueno, no quieres mencionarlo. Como salió 102, ¿no? El número, lo que es el número de reino. Entonces, estas serían las condiciones, ¿no? Analizar para estas condiciones: Reynolds, velocidad y fuerza atractiva, ¿no? Y ahí se debería calcular lo que es la concentración de sedimento, ¿no? Según al gráfico, pero realmente está ahí, ¿vale? Ya está, porque nos pide solamente analizar, ¿no? O sea, la fuerza atractiva, la velocidad y el número de Reynolds. El inciso D, calcular la velocidad de caída para el diámetro medio. ¿Ok? Entonces, para calcular lo que es la velocidad de caída, el inciso D, la velocidad de caída para el diámetro medio. Se ver esta fórmula. W es igual a F1, gravedad, delta, el diámetro medio, elevado a 0,5. Está pidiendo para el diámetro medio, ¿no? Donde F1 es igual a 3 medios más 36 de la velocidad al cuadrado, la gravedad por delta por el diámetro medio al cubo, este elevado a 0,5, menos 36 aquí al cuadrado sobre 36, gravedad delta del diámetro medio al cubo elevado a 0,5. Esa sería la ecuación. Entonces aquí es reemplazar los valores. Sí, aquí no es la velocidad, me estoy equivocando. Aquí es la viscosidad. ¿Ya? La viscosidad cinemática. Si no me dan, adopto 1,007 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Entonces, primero calcular F1. F1 es igual a 3 medios más 36 por la viscosidad 1,007 por 10 a la menos 6 elevado al cuadrado. Sobre la gravedad 9,81 por delta 1,65 por el diámetro medio. El diámetro medio que salió acá en metro, tiene que estar, ¿no? 0,617 por 10 a la menos 3. ¿Ya?
es todo esto elevado a 0,5 menos 36 por la viscosidad, 1,007 por 10 a la menos 6 sobre 9,81 por delta, 1,65 por el diámetro medio. Esto es el diámetro medio al cubo, esto no, al cubo. Entonces sería aquí 0,617 por 10 a la menos 3, todo esto al cubo, elevado a 0,5. De ahí calculo F1. Eso me da un resultado de 1,31, ¿no? De F1. Ahora reemplazo acá W, que sería la velocidad de caída, 1,31 por la gravedad, 9,81 por delta, 1,65, el diámetro medio, 0,617 por 10 a la menos 3 elevado a 0,5. De ahí calculo la velocidad de caída, 1,31 por 9,81 por 1,65 por 0,617 por 10 a la menos 3, todo eso elevado a 0,5. Me da una velocidad de caída de 0,131 metros sobre segundo. Bien, ya calculé la velocidad de caída. El penúltimo inciso me dice calcular el transporte de sedimentos según el método de Wormers y Pernecke, ¿no? Y después calcular el caudal para el inicio del movimiento de los sedimentos según Meyer, Peter, Müller. Entonces calcular el transporte de sedimento, primeramente. Voy a pegar la fórmula. El transporte de sedimento. Entonces aquí dice que la ecuación es aplicable cuando la tracción, la fuerza atractiva adimensional sea menor, o mejor dicho, ecuación, ecuación aplicable cuando T es menor que 0,5. Si no completa condición, la ecuación en realidad define transporte total en el fondo. Entonces aquí nos está aplicando como calculamos, ¿no? Que es la fuerza atractiva adimensional, ¿ya? Nos salió 2,80, ¿no? Y nos dice si es mayor, si no completa condición, estamos calculando transporte en el fondo. Entonces lo que estamos calculando es transporte de sedimento
en el fondo, ¿no? Entonces, aquí conozco este valor, conozco, ¿no?, ese valor, que sería 2650, ¿no? 2650 en kilopondio, ¿no? En kilopondio. La realidad conozco, delta sí. Conozco todo, ahora entonces reemplazarla. Entonces, transporte de sedimento, eso sería 25 por 2650 kilopondio metros cúbicos me quedaría, ¿no? De la raíz de la gravedad 9,81 por delta 1,65 en diámetro medio 0,617, ¿no? Por 10 a la menos 3 elevado al cubo, ¿no? Cubo. La raíz por la fuerza tractiva, que sería 2,8, 2,8 elevado a 3 medio, de 2,8 menos 0,04. ¿No? Entonces, calculo 25 por 2650 por la raíz de 9,81 por 1,65 por 0,617 por menos 3 elevado al cubo por 2,8 elevado a 3 medio a 3 medio por 2,8 menos 0,04. Me da 52,82. Eso me da en kilopondio metros por segundo. Para calcular el transporte del sedimento, tengo que multiplicar por, sería el total, ¿no? En el fondo, T por el ancho. Entonces sería 52,82 kilopondio metros por segundo. El ancho del canal. Como es en el fondo, sería todo esto, ¿no? El ancho. Como aquí no es horizontal, tenía que calcular todo este ancho de acá, ¿no? Del canal, todo este ancho. Bueno, entonces vamos calculando esta parte de acá. Compita sería 12 raíz de 12 al cuadrado ¿sí? 2 raíz de 2 al cuadrado más 10 sub 3 al cuadrado y me da 12,0002, o sea que no es significante. Entonces el ancho sería 2. 2 centímetros. Multiplico entonces 52,82 por 2. Me da 633,84 kilopondio por segundo.
Ese sería el valor, ¿no? Del transporte, ¿no? El sedimento. Y el ingeniero normalmente esto lo tiene que llevar a toneladas, toneladas por día. ¿Ya? Entonces es transformar, ¿no? 1000 kilopondios es una tonelada y de segundos a día. Y ya lo llevan a día. Sería el total, ¿no? Ese sería el inciso E, ¿no? Ahora el inciso F, ¿cuál será el caudal para el inicio de transporte de sedimentos según Meyer, Pete y Müller? Ante eso, se les pide lo que es la concentración del sedimento. ¿Ya? Allá la concentración del sedimento es igual a G B sobre el caudal. ¿Ya? La concentración del sedimento, el caudal ya lo hallamos, ¿no? La parte superior, le va a dar en kilopondios metros cúbicos. ¿Ya? Usando esa fórmula. Si le preguntan, ¿no? La concentración del sedimento.